Estamos junto al diputado Jorge Alessandri para seguir profundizando en este tema. Diputado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Mónica, por la invitación. Quisiera preguntarle primero, este grupo de 3 abogados que van a trabajar en seguir el o los casos que se abran a partir de este escándalo por la Fundación Democracia Viva. ¿Cuál es el objetivo y cuáles son las primeras diligencias que van a pedir también? Bueno, como sabemos, nosotros somos parte querellante, o sea, tenemos acceso a la carpeta investigativa, hemos designado este equipo de abogados con mucha experiencia. Uno de ellos, Pablo Tolosa, exintendente de Antofagasta, que conoce el teje-maneje del gobierno regional, ha sido convencional constituyente también, después Carlos Oyarzún, Tere Santa Cruz, son abogados con mucha experiencia en lo público, que saben dónde buscar, que han tenido experiencia de gobierno, experiencia en el Parlamento, y van a escarbar hasta el último detalle. Nosotros queremos saber todo de cada una de las fundaciones y, por supuesto, separar aquellas que recibieron dinero por razones políticas, que no rindieron de la forma que había que rendir, que las usaron para proselitismo, que al mismo tiempo recibían donaciones por CERVEL o por el tema electoral. Porque ustedes han hecho un sistema de trabajo que me gustaría que le explicara a quienes nos ven a través de CNN Chile. No son fiscalía, todo tiene que pasar finalmente por fiscalía, pero ¿cuál es el criterio que ustedes han hecho definido? Un trabajo bien de hormiga, porque son muchas las fundaciones y no tenemos capacidad para revisarlas todas, y hemos aplicado 3 filtros. Primer filtro, si creaste la fundación desde que el presidente Boric es electo hasta que asume, en esos 3 meses y medio de diciembre del 21 al 11 de marzo del 2022. Ya, porque eso supondría en el fondo... que la creaste la creaste porque tu amigo llegaba al gobierno, o la creaste porque alguno de tus amigos iba a llegar a un puesto de seremi. Segundo filtro que aplicamos es si recibiste dinero por trato directo, que es una excepción en el Estado, en los primeros 3 meses de gobierno. O sea, fundación nueva que recibe dinero de inmediato, y después un tercer filtro, si además fuiste receptor de donaciones electorales para la campaña del apruebo y del rechazo. ¿Cuántas fundaciones, de acuerdo a lo que ustedes dicen que investigaron, cumplen con estos 3 requisitos? 45 en este momento. ¿Y qué significa para ustedes? ¿En qué sospecha les pone estas fundaciones? Prende luces de alerta grandes. No digo que en cada una de ellas haya un ilícito, pero sí, si la creaste nueva, recibiste plata de inmediato, por trato directo, y además hacías proselitismo político porque recibiste donación vía CERVEL para la campaña, a nuestro juicio se prenden 3 alarmas rojas, y nosotros vamos a profundizar y ahondar en cada una de ellos, sus lazos políticos, sus contrataciones. ¿Todo esto se lo entregaron o se lo van a entregar a la Fiscalía? Efectivamente, lo estamos preparando, todavía no lo hemos entregado, pero vamos a pedir levantamiento de secreto bancario de las cuentas de estas fundaciones, vamos a pedir también a la Contraloría, y lo más importante, porque al final a Chile... Perdón, estas 45 fundaciones, ¿están a lo largo de todo Chile? Sí, incluida la metropolitana. Perfecto. ¿Y hay algunas personas ya destacadas que usted me pueda contar, que nos pueda contar a quienes ven CNN Chile, en estas fundaciones? Estamos cruzando, es un nuevo cruce que estábamos haciendo justamente hoy en la tarde, que directivos de esas fundaciones son asesores de parlamentarios del Frente Amplio. Habíamos encontrado una persona, pero estamos recién empezando ese cruce y probablemente mañana ya lo vamos a tener. ¿Quién es esa persona? No lo tengo en este momento aquí, lo tengo en el computador. ¿No es alguien muy conocido? No, un asesor de segunda o tercera línea. Pero de un equipo. Los equipos de los diputados son 5 o 6 personas. Entiendo el punto. Ahora, entonces ustedes forman este equipo de abogados, están haciendo esta investigación, dicen que lo van a poner además a disposición de la Fiscalía. Quisiera preguntarle cuál es su juicio respecto de varias autoridades. Lo primero quiero preguntarle respecto al presidente de la República, ¿hasta dónde vamos? ¿Tiene buena o mala evaluación? El presidente de la República, en sus dichos, en sus cuñas, ha sido muy duro con esto. Ha dicho que no pone las manos al fuego por nadie, que se va a investigar hasta el final, que le indigna, ha usado la palabra de indignación, y todo eso, hasta ahí vamos bien. Lo que le pedimos al presidente de la República es el siguiente paso, que pase de la declaración a la acción. Y le hemos pedido hoy día concretamente a través de una carta que por 90 días se suspendan todos los traspasos de contratación directa a todas las fundaciones de nuestro país, que se conforme una mesa con el Consejo de Transparencia y con la Contraloría, y cuando se reactiven estos pagos en 90 días más, nos digan cuáles son los filtros que se están haciendo, porque hoy día sigue alguien con el PIN-PAS haciendo transferencia. Ahora, usted sabe que, y aquí surge una de las preocupaciones, usted sabe que estas transferencias directas están desde el 2015, si no me equivoco. Puede ser el 2016. Sí, en los municipios mucho antes. Sí, además.
y este plan de habilitación habitacional para campamentos del 2019. He escuchado a varias autoridades decir que se van a entregar, de hecho, el propio ministro Monte, información desde 2019, información hacia atrás también, que se investigue todo. Está perfecto. No sé, me imagino que cree que está perfecto, pero mi pregunta es, ¿usted pondría las manos al fuego porque durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera no nos vamos a encontrar con casos similares? Yo creo que hay que investigarlos todos, por supuesto que hay que ir al detalle, pero si usted ve las grandes cifras, los traspasos a fundaciones... Pero primero me puede contestar si usted pondría las manos al fuego porque no nos vamos a encontrar con nada. 1 millón de personas en el Estado. Yo no pondría las manos al fuego por 1 millón de personas. No, sí, pero me refiero por gente con... Elwin, ni el presidente Frey, pero me refiero Lago. Del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. No, por supuesto que no. Siempre pudo haber pasado algo. Ya, pero estoy pensando además, no en cualquier funcionario, sino que en algunos como Sereni, responsable político. Sí, subsecretario. Lo que pasó, si usted ve las grandes cifras, las transferencias en el tiempo de Bachelet 2 eran 1/3 de lo que fueron ahora. Entonces también hay una dicotomía ideológica. Uno dice, este grupo del Frente Amplio, que llegó diciendo que el Estado era el gran solucionador de los problemas, que criticaban la Teletón. Si usted revisa sus tweets de hace 10 años atrás, criticaban, o 5, a la Teletón, a Mario Kreuzberg, que por qué el Estado no solucionaba. Y cuando llegan al Estado, empiezan a agrandar los cheques para que privados, entonces... Los privados son malos, no solucionan los problemas, a menos que sean mis amigos. Ahora, si son mis amigos, hay cheque. Me parece que es necesario también una revisión un poco estructural. ¿Y por qué se lo pregunto? Ahora, ¿por qué le mencionaba yo lo del 2019? Porque ¿no será que si llegan a aparecer cosas que afecten a todos los sectores políticos, va a ocurrir como ocurrió en medio de las platas políticas, en que al final se paralizan las querellas y al final uno tiene la sensación, y no la sensación, discúlpeme, la certeza de que se quedan callados todos porque a todos les puede tocar y entonces ahí hay un empate y ya no se investiga? No podemos permitir eso, porque tiene que continuar nuestro país y nosotros tenemos que entender que el Estado necesita colaboradores, pero ¿no era más sensato, si usted necesitaba una red de agua para un campamento, contratar una empresa ya establecida que se dedicara a eso, que no tuviera que rendirle una oficina de 3,5 millones en Ñuñoa, que cuando usted va a golpear la puerta se da cuenta que es un departamento? Ahora, obvio que suena rarísimo. Alguien del giro, alguien experto en poner porque luces. Además esta fundación, los 2 primeros contratos ni siquiera tenía giro de construcción. Sí, pero además pareciera haber además algo estructural que solucionar, porque usted me dice, sí, ahora son, no sé, mucho más de lo que eran en la época de Bachelet 2, ya. Pero también subió, porque si vemos, Bachelet 2 estoy teniendo como fuente al diario El Mercurio, que sí, es usted también, ya. 189 millones de dólares, más o menos. En la época del expresidente Sebastián Piñera subió a más de 300 millones y ahora subió a más de 400. O sea que viene en escalada. Pareciera haber algo estructural que abordar aquí con estos tratos directos, porque no vamos a esperar que... eso no es trato directo, es traspaso a fundaciones. Traspaso a fundación, tiene toda la razón. El trato directo fue 16% el 2022 y 46% el 2023. Pero esos traspasos a fundaciones viene subiendo muchísimo y pareciera requerir de mayor control. Sumo a eso, si usted está de acuerdo o no con que los traspasos a las fundaciones pareciera claramente necesitar más control porque viene subiendo muchísimo. Y lo otro, si usted adhiere a una agenda de transparencia 2.0. Por supuesto que sí, pero se la hemos estado pidiendo al gobierno hace bastante tiempo en la Cámara. Y todo lo que sea rendición, Consejo de Transparencia, el mismo Congreso ha cambiado todas sus normas respecto a arriendos de oficina, respecto a los dineros que administra. El Poder Judicial tiene que hacer lo mismo, el Ministerio Público. Igual falta. Pero no podemos tapar, por supuesto, yo diría que de los 3 poderes, el que está más detallado en Internet son los gastos del Congreso Nacional. Sí. Por cambios que se hicieron del 2010 en adelante. Sabemos, por ejemplo, le pongo una sola cosa. Usted sabe que llegar al destino final de los dueños de las sociedades, que es un entramado societario que es imposible encontrar, llegar al destinatario final, ha sido muy difícil que se legisle eso. Otro tema, que el Ministerio Público no requiera, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos... Querellarse. Para que no requiera querella previa al Servicio de Impuestos Internos, que es un órgano que finalmente es controlado por el gobierno de turno, con todo el respeto para los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos,
ata de manos al Ministerio Público. Bueno, entonces son cosas que pareciera que hay que avanzar. Aprobamos o se promulgó hace 3 semanas más o menos la ley de delito económico de forma bastante transversal, que sube las penas, que regula los decomisos, con harta discusión, pero ya estaba aprobada por ambas cámaras. Por lo tanto, hemos ido avanzando en eso, pero no puede permitir que esa agenda pro transparencia tape lo que estamos descubriendo en esta fundación. Y le quiero preguntar respecto a responsabilidades políticas también, no solo penales, porque obvio que esperamos que haya castigo penal en todos los casos, sea del color político que sea. Pero quiero preguntarle respecto del ministro Carlos Montes y respecto de la subsecretaria. La subsecretaria salió. Usted dijo que había sido lento el momento, que debería haber salido antes. Sí. Esa crítica ya la hizo. Pero quiero preguntarle su evaluación sobre el ministro Carlos Montes y si a juicio de usted debiera salir o no. El presidente de la República tiene que decirnos si esto es una crisis de nivel administrativo, que eso significa subsecretarios, son los jefes administrativos de los ministerios, o si es una crisis política mayor donde él quiere mandar una señal mayor. En nuestro sistema político, los ministros son los de confianza política. Los ministros son siempre removibles. Los ministros son los fusibles para proteger al jefe de Estado. Y a mi juicio, el ministro Carlos Montes o sabía, como dijo Latorre, o debió haber sabido. No puede ser que un contrato le adjudique a una fundación nueva 426 millones de pesos al pololo de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Si eso no prende 5 alarmas, algo está pasando mal desde la jefatura. Y Tatiana Rojas dice, yo estaba preparando las carpetas para llevárselas a Carlos Montes. 1 mes y medio preparando las carpetas. Yo trabajé en el gobierno, en la época, en el año 2010. Inmediatamente cuando uno tomaba conocimiento de un hecho que presentaba caracteres de delito, uno levantaba las alertas de inmediato. Tiene la obligación, además, como funcionario público. Sí. Ahora, una pregunta. Usted dijo que usted le creía al senador Latorre, que en una primera versión sostuvo que la subsecretaria le había dicho que le había avisado al ministro Montes. Entonces, usted me está diciendo que usted no le cree al ministro Montes, que él no supo. Lo que pasa es que Latorre ha cambiado la versión 7 veces. Entonces, ahora Latorre en su historia política, yo le había seguido sus entrevistas y más o menos mantenía la misma versión por 3 meses. Ya, pero yo estoy preguntando primero sobre el ministro Montes. ¿Usted no le cree al ministro Montes de que no sabía? Yo lo que digo es que Carlos Montes o sabía o debió saber. A ver, es que tiene responsabilidad política de todas maneras. Pero es que entonces también voy a tener que recurrir a las entrevistas suyas de antes. Usted en una entrevista dijo que le creía a Latorre y no que le creía a Latorre respecto de que el ministro sí había sido avisado por la subsecretaria, entrevista ex ante. Entonces, le reitero, ¿usted cambió de opinión o usted cree que el ministro sabía? No le pegue a justos por pecadores. Latorre cambió de versión y al día siguiente dijo, reculó y dijo, en realidad, al parecer, Tatiana Rojas no le había avisado. Entonces, ¿usted le cree al ministro Carlos Montes? Creo que no lo exculpa, pero le creo en esto. Creo que o sabía o debió haber sabido. Pero entonces, ¿le cree que no sabía, pero igual debió haber sabido? Exactamente. Eso es. Exactamente. Y con ese precedente, ¿usted cree que debiera irse o no? Totalmente, porque es la señal que el presidente de la República le da al país. Decir, esto es de la más alta gravedad, afecta a alguien de mi confianza, y yo pondría ahí también en la lista a Giorgio Jackson, porque es la persona que funda RD, que recomienda a muchas de estas personas para que tomen cargos públicos, que recomienda a los seremi probablemente de su partido, que nos dice que él viene con un estándar ético y moral diferente, no solo a la oposición, le dice eso a las antiguas generaciones de la Concertación. A ver, 2 cosas entonces. ¿Usted cree que deben irse del gobierno tanto el ministro Carlos Montes como el ministro Giorgio Jackson, ambos? El presidente debería elegir al menos uno de ellos. Giorgio Jackson hoy día está en terreno, entregando bonos por las inundaciones. La prensa se acerca para preguntarle sobre esto. La gente lo funa por esto mismo. Entonces, ¿está habilitado políticamente el ministro Jackson para dirigir las ayudas por las inundaciones? ¿O se le va a venir encima a la prensa todas las veces y la ciudadanía que le va a decir devuelvan la plata a los DRD? Eso ya no le empieza a servir al gobierno un ministro así. Pero eso no lo deberá saber el gobierno. Y el presidente debería ser frío y pensar en lo que le hace bien al país. Ahora, él dijo en una entrevista que nadie le preguntaba de la gente por esto. ¿El ministro Jackson? Sí. Bueno, no hay que preguntarle al gato por el sistema de seguridad de la carnicería. Bueno, y lo otro, usted dice, él recomendó a algunas de estas personas. Usted lo más probable, digo yo, si era el líder de RD.
y eso ya es suficiente si alguien recomendó a alguien, que usted tampoco sabe si lo recomendó. Usted dice, lo más probable es que haya recomendado. O sea, por ser el fundador de RD y según usted, a lo mejor haber recomendado gente, debería irse. Lo importante acá es si un ministro te sirve o no para las labores de Estado. Claro, pero que eso es otro tema. ¿Por qué lo sacan de SECPRES? Porque no aprobaba ninguna ley en el Congreso. ¿Por qué habría que sacarlo, a mi juicio, de desarrollo social? Porque es interpelado en terreno cada vez que pisa la calle por la ciudadanía y por la prensa por el posible robo que habría provocado las fundaciones ligadas a RD. Entonces, te empieza a incomodar ese ministro en terreno porque te arrastra a todo el gobierno. Ya, pero eso es... Y escuche usted, Fidel... pero me refiero a que eso es distinto de decir, como él fue fundador de RD... Y él, según yo, debe haber recomendado una gente cosa son las razones que uno sienta, pero desde el punto de vista de un presidente de la República es funcional al Estado, al gobierno, ¿te sirve o no te sirve? Y si la mochila es más grande, lo que carga es más grande de lo que puede realizar, evidentemente no sirve. Ya, entonces usted cree que deberían irse los dos o al menos uno de los dos. Quiero cerrar. ¿Usted quería decir algo respecto de Fidel Espinosa? Escuche a Fidel Espinosa, claro, senador del PS, estuvo en tolerancia cero. No es solo un tema de la oposición. Acá usted tiene que pensar que este gobierno tiene que ir al Congreso a buscar votos para muchos proyectos. Y mire usted la opinión de Fidel Espinosa sobre lo que está pasando. O sea, ha sido durísimo. Ha sido durísimo en la fiscalización, ha sido durísimo en señalar los problemas que ha tenido el ministro Jackson, Alfonso Durresti lo mismo. Por lo tanto, el gobierno es importante que dé una señal al Parlamento. Y en nuestro sistema se van los ministros porque son fusibles para cuidar al presidente. Cierro preguntándole dos cosas. Una, súper breve, porque se nos acabó el tiempo. La delegada presidencial de la región del Biobío, hay quienes desde la oposición, por el hecho de haber trabajado antes de asumir en urbanismo social y porque es una fundación que recibe dineros, el gobernador defiende, dice aquí no hay irregularidades como en Democracia Viva, creen que tendría que irse también de este cargo. ¿Usted ahí discrepa o no? ¿Cree que hay que esperar o no? Se prenden todas las alertas. Yo creo que el Ejecutivo tiene que dar señales claras. Y en este caso, quizás pedirle la renuncia para que se defienda afuera. Porque como le digo, las transferencias siguen. Quizás cuántos millones hubo ayer. Por eso nuestra carta al presidente de la República. ¿Y ahí no rige la presunción de inocencia? Bueno, pero la responsabilidad política también es importante. Por responsabilidad política. Por responsabilidad política, por señal política. Presidente Boric, quítele el PIN Pass al que está haciendo las transferencias directas, congelémoslas por 90 días. Hay fundaciones muy buenas, pero hay fundaciones muy malas y muy rápidas. Cierro con algo, no quiero que se me olvide. ¿Qué le responde a quienes sostienen que desde Chile Vamos no han sido tan duros ni tan rápidos para condenar un caso muy grave como por ejemplo el de Vitacura, que no se les escuchó con la misma fuerza ni con la misma rapidez cuando había una investigación desformalizada por 2 años y se hablaba de la presunción de inocencia? ¿Hay alguna autocrítica que hacerse ahí? Digo, para que la vara sea la misma. Desde la UDI nosotros creemos que es importante perseguir todos los casos. Ahora uno puede ser vocero especialmente de uno o de otro, desde la labor que le toca como fiscalizador. Desde la Cámara nosotros fiscalizamos los actos de gobierno. No es la ley la que me encomienda fiscalizar los de los municipios, pero en mi caso y en el de mi bancada yo he visto igual dureza. La clínica Sierra Bella en Santiago Centro, Vitacura con el alcalde de Torrealba, los casos que hubo en la quinta región, y tenemos que llegar al fondo de cada uno porque nos toca gobernar a todos. Cuando dice el exalcalde de Torrealba que la plata está en Vitacura, ¿usted le cree o no le cree? No he visto esa cuña. Sí, en CNN Chile, el día de las elecciones, se le preguntó dónde está la plata, porque son ya 700 millones por los cuales es imputado. En fin, está todo el tema de los sobres que Contraloría también acredita, que es un estándar distinto de la investigación penal, pero digamos, antecedentes hay bastante. Entonces le pregunta, ¿dónde está el dinero? Le pregunta a nuestra periodista Francisca Cárdenas. Y él dice, en Vitacura, en las obras. ¿Usted le cree que está en Vitacura? Habrá que probar eso en los tribunales, pues 724 millones en 20 años, aquí 426 en 3 meses. O sea, Chile se está poniendo rápido para sacar plata del Estado. Es muy peligroso que así sea. ¿No está siendo menos duro con el exalcalde? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo creo que es igual de grave, creo que es gravísimo y creo que Chile tiene que reestructurar sus leyes para que esto sea delito gravísimo. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a seguir atentamente entonces el resultado. Sobre todo nos interesa mucho esto que usted va a poner a disposición de la Fiscalía. Vamos a ver qué sale también de
de ese trabajo. El Ministerio Público tiene una tarea importante. Muchas gracias, y a cualquier funcionario que quiera entregar información, los canales de la UDI están abiertos para recibir denuncias, para recibir datos, para recibir ayuda. Cualquiera que haya trabajado en una seremía, que haya visto algo sospechoso, ya estamos recibiendo, pero estamos abiertos a recibir todo lo que nos envíen. Muchas gracias, diputado, por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a usted.